La combustión y el flujo del motor y la boquilla son adiabáticos. Para los que ya llevaron termodinámica, recuerden que un sistema adiabático es un sistema que no comparte calor con el exterior. Entonces, todo el calor es una reacción meramente exotérmica. Vamos a asumir que todo el calor se va a mantener en nuestro sistema. Ni siquiera en el escape, digamos. Vamos a compartir calor con el exterior. También existen condiciones de estado estacionario durante el funcionamiento del motor. ¿Esto qué quiere decir? Vamos básicamente a aislar el sistema, ¿ok? Vamos a decir, en cierto punto de vuelo, el tiempo no va a afectar, ¿ok? No va a haber cambios dentro del grano, no va a haber cambios dentro del peso del motor a lo largo del tiempo, ¿ok? Vean acá, bueno, esto es más o menos el propelente, ¿ok? Vean que tenemos el propelente sólido y tenemos la carcasa. Ahora, el grano, imagínense, bueno, si todo el mundo me está viendo, imagínense esto, ¿verdad? Esto es todo el grano, pero vamos a tener como tuquitos, ¿sí? A eso se le llama grano propelente. A eso le vamos a llamar cuántos granos propelentes tenemos. Ah, bueno, mira, tenemos tres tuquitos de esta sustancia, ¿ok? Como sexta idealización tenemos la expansión del fluido, o sea, los productos de escape, es uniforme. También vamos a tener que el flujo a través de la boquilla es unidimensional y no rotacional, es decir, el flujo va a ser axial al eje de simetría. ¿Ok? Ahora, la velocidad, la presión y la densidad son uniformes en cualquier sección transversal. ¿Ok? Y bueno, existe el equilibrio químico que también tiene que ver con el balanceo de las ecuaciones. Y la combustión del grano propulsor, que es a los tuquitos, ¿verdad? Siempre progresa en forma normal, o sea, perpendicular a la superficie de combustión. Y se produce uniforme. Ahora, volvemos a lo mismo, esto es una idealización. Ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo es que se quema, ¿ok? Ahora, vean que la combustión se da en forma perpendicular a la superficie. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, nosotros vamos a asumir que el proceso de combustión va a pegar en cada pared de manera perpendicular, ¿ok? Y se expande, ¿ok? Ahora sí, el grano propelente. ¿Qué es el grano propelente? Bueno, vamos a entenderlo como una sustancia para propulsión sólida en estado sólido que reacciona en la cámara de combustión, ¿ok? En la cámara de combustión donde se dan todos los procesos de combustión, ¿ok? Y también cuando reaccionan, estos, este grano y el combustible, el oxidante, van a generar el empuje necesario para elevar el cohete. ¿Ok? Igual, lo mismo, como el mismo principio del globo. Ahora, vamos a tener, incluso en TechSpace, lo más común es usar granos propelentes a base de azúcar. Nosotros hemos investigado también granos propelentes a base de sorbitol, eritritol. Sin embargo, no hay tanta información, nos hemos dado cuenta que no hay tanta información, no han sido tan investigados, porque lo más común es usar el azúcar. Literalmente el azúcar con el que usted endulza el café. ¿Ok? Y bueno, también tenemos otras composiciones más complejas. Por ejemplo, estamos desarrollando ahorita un motor donde generalmente en TechSpace lo que se ha hecho es usar azúcar y nitrato de potasio. El más común de todos, el más estudiado, donde hay más papers, y nosotros dijimos, bueno, probemos variar el oxidante. Entonces ahorita estamos probando hacer un grano propelente de azúcar con nitrato de amonio, por ejemplo. Entonces, se puede hacer una composición más compleja variando ciertos componentes. Por ejemplo, podríamos utilizar polímeros unificadores, que se les conoce como binders. Entonces, lo que ellos hacen es, se pone el polímero y lo que hace es homogenizar la mezcla.
porque vamos a tener el azúcar y vamos a tener el oxidante, digamos, nitrato de potasio, y lo que el binder va a hacer es hacer que sea lo más lisa posible, que no sea tan pulverizada, ¿sí? Eso es básicamente lo que hace el binder. También podríamos agregarle ciertos metales como el aluminio y eso es lo que se utiliza para dopar el grano propelente, que son ese tipo de aditivos y también nos pueden funcionar como catalizadores, ¿verdad? Que lo que harían es pues hacer más rápido el proceso de combustión. Podemos utilizar inhibidores que más bien me van a atrasar el proceso de combustión y podemos utilizar estabilizadores. Ahora, vean esta imagen que tenemos acá. Esta es un booster, ajá, y es el booster del Space Shuttle. Y, por ejemplo, veamos la composición de este booster. Este booster tenía, por ejemplo, casi 70% de perclorato de amonio, que se usaba como oxidante. También tenía casi un 16% de aluminio, que lo utilizaban como combustible. Entonces vean cómo van variando las proporciones. Tenía un binder de casi 12% en toda la composición. Estamos hablando que eso estaba en el Space Shuttle, ¿verdad? Por utilizar un polímero como binder, utilizaron un epóxido y también un catalizador, que era de hierro, en menos de 1%. Entonces vean cómo las composiciones pueden ir variando y se van haciendo cada vez más complejas. Pasar de azúcar y nitrato de potasio ya a una composición como la del booster. Ahora, ¿cómo es que esto se quema? Y eso era algo que yo me preguntaba un montón cuando estaba llevando el curso, porque todos decían como, ok, esto se quema perpendicular a la superficie. Entonces yo decía como, ok, esto básicamente es como que abre. Pero, ¿y luego? Entonces veamos acá. Vean acá cómo es que van a quemar esto. Ahí se da el proceso de ignición y vean cómo él se va abriendo y luego sube, como si fuera un cigarrillo. ¿Ok? Ahora, estamos hablando de que el quemado perpendicular es una idealización. ¿Vieron cómo él efectivamente llega y se empieza a quemar perpendicular a la superficie y luego empieza a subir como un cigarrillo? Nosotros en nuestros cálculos vamos a asumir que siempre se quema perpendicular. Y veamos este ejemplo por acá. Ok, un detalle importante. Obviamente esto estaba en cámara lenta, pero el proceso de quemado del propelente es muy rápido. Vean acá, vean acá qué tan rápido. Ese momento podemos asumir que son unos 3 segundos.
¿ok? Eso siempre tenganlo muy presente, porque a veces uno espera que el cohete vaya quemando de aquí a que llegue a apogeo, y no necesariamente, ¿ok? Bien, entonces, ahora, dentro del propelente tenemos varias configuraciones de núcleo, ¿ok? Al núcleo le vamos a llamar al huequito, por así decirlo, en el centro del grano, ¿ok? Recuerden que el grano son como tuquitos y es como lo que vimos ahorita, ¿ok? Es una barrita, ¿ok? Y bueno, tenemos varias configuraciones de grano y lo que pasa es que tienen diferentes geometrías. Y como es de esperar, una diferente geometría a mí me va a dar pues una diferente estimación del vuelo, ¿ok? Entonces vean, por ejemplo, podemos tener un grano que no tenga ningún núcleo, más bien que el núcleo sea puro grano, ¿ok? Podemos tener un cilíndrico, llega hasta, igual, es hueco, ¿verdad? Podemos tener un cilindro, podemos tenerlo en forma de engrane, podemos tenerlo en forma de estrella. Este es un poco común, pero podemos más bien tenerlo por fuera. Y también podemos tener varias perforaciones. De hecho, este es uno que se utiliza mucho para la propulsión híbrida, ¿ok? Y dependiendo de la geometría que uno tenga, pues entonces también me van a variar las condiciones de vuelo. Por ejemplo, vamos a tener varias curvas o perfiles de empuje-tiempo. Por ejemplo, si usáramos un grano donde el núcleo prácticamente no tiene, es totalmente grano, nosotros podemos esperar una curva neutral en donde el empuje va a subir y se va a mantener constante, disque constante, ¿verdad? Es de idealizaciones, y va a disminuir conforme pasa el tiempo. Podríamos utilizar un cilíndrico en donde el empuje lo que va a hacer es ir subiendo a lo largo del tiempo, se mantiene aumentando hasta cierto punto donde él desciende, ¿ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la estrella y el engrane. Vamos a esperar una curva neutral, ¿ok? Vean este caso, aquí más bien el empuje va a ir descendiendo conforme pasa el tiempo. Y si tuviéramos perforaciones, pues vamos a tener o esperar un empuje neutral. Entonces, vean que podemos resumir estos perfiles de núcleo, de perfiles de empuje-tiempo. Vamos a tener tres curvas características, ¿ok? Vamos a tener la curva neutral, ¿verdad? Que es esta de acá, punteadita. La curva neutral, el empuje, la presión y la superficie de combustión se van a mantener constante a lo largo del tiempo. La progresiva, estas tres propiedades, ¿verdad? Presión, empuje y superficie de combustión, van a aumentar conforme pasa el tiempo. Y la regresiva más bien va a disminuir conforme pasa el tiempo. ¿Ok? Ok. Esto tal vez también ya lo hablaron y no quiero hacer la clase como muy repetitiva, pero es de las cosas más importantes que tenemos. Este concepto es vital, la tasa de quemado, ¿ok? La tasa de quemado difiere entre propelentes, ¿ok? Eso es súper importante. Va a depender de la formulación del propelente. O sea, si yo usé para uno azúcar y para el otro sorbitol, va a cambiar la tasa de quemado. ¿Ok? Y las condiciones de operación. No va a ser lo mismo hacerlo en el vacío, donde no tengo presión, hacerlo en Punta Arenas, hacerlo en San José, ¿verdad? No va a ser lo mismo por las condiciones atmosféricas. Y el área aumenta continuamente y la tasa no es constante, ¿ok? ¿A qué se refiere con esto? Vamos a ver la tasa de quemado como el área que se va quemando conforme aumenta el tiempo, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo. Entonces, vean que, por ejemplo, en este caso tenemos un tiempo 1. A un tiempo 1 tenemos este primer semicírculo donde se está quemando el propelente, ¿ok? Y vean que el quemado es perpendicular. Luego, en un tiempo 2, asumamos que aumentó en una unidad lineal, ¿verdad? Pero en un tiempo 3 no necesariamente quiere decir que porque pase un segundo también me va a aumentar en una unidad lineal, sino que me puede aumentar en 3 o el doble o en media,
¿ok? A eso se refiere con que la tasa no es constante, ¿ok? Y esto nos puede generar, puede comportarse de manera lineal, puede comportarse de manera exponencial y nos va a dar diferentes comportamientos, ¿ok? Entonces, ¿qué me puede afectar a mí o cómo puedo modificar yo la tasa de quemado? Ok, esto es literalmente como cuando uno llevó química 1 y le dijeron, entre más pulverizado tenga usted el polvito de chocolate, más rápido puede hacer chocolate caliente, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con el tamaño de la partícula del oxidante. Entre más pequeño sea el oxidante, mejor rendimiento vamos a tener, ¿ok? Luego, vamos a tener una relación OF, que es básicamente Oxidant Fuel, ¿ok? Entonces, esta relación OF me va a definir a mí también la tasa de quemado. Generalmente, en los cohetes que son nitrato de potasio y azúcar, utilizamos una proporción 65% oxidante y 35% combustible, ¿ok? También vamos a tener, obviamente, me va a afectar la tasa de quemado si utilizo catalizadores. ¿Por qué? Porque el catalizador lo que va a hacer es apresurarme el proceso o la reacción. Entonces, si yo hago más rápida mi reacción, pues me va a tomar menos tiempo, ¿cierto? Entonces, los catalizadores también me van a modificar la tasa de quemado y operar el motor a una presión de cámara más alta o más baja. La presión de cámara, nosotros a la hora de diseñar podemos darnos una idea y decir, bueno, yo quiero que esta cámara trabaje a 600 psi o quiero que trabaje más bien a 1200 o a 800. Entonces, cuando nosotros definimos nuestra presión en la cámara, también nos va a variar la tasa de quemado, porque entre más presión haya, ¿verdad? Pues entonces el proceso se va a dar diferente a si yo le aplico muy poca presión, ¿ok? Ahora, resulta que la tasa de quemado es se saca experimentalmente, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que vinieron estos viejillos y dijeron como tiene que haber una manera de no hacerlo experimental y sacaron el modelo matemático, que es esta ecuación que tenemos acá, vital para todo lo que vayamos a hacer. Entonces tendríamos el R, que es la tasa de quemado. Recuerden que la tasa siempre va ligada al tiempo. Aquí, chicos, se denotó como R, en el libro viene como R, pero también pueden encontrarlo como BR, como burning rate, ¿ok? Vamos a tener un coeficiente de tasa de quemado, el A. Vamos a tener la presión de la cámara y vamos a tener el exponente de presión, el N. Entonces, cuando ustedes vayan a diseñar un motor, les van a decir, ¿qué va a usar? Azúcar y nitrato de potasio. ¿Cuál es el A y el N? Inmediatamente, ¿ok? Son dos parámetros vitales para poder desarrollar el motor. Y un propelente práctico debería estar entre 0.6 y 0.3 y 0.6, ¿ok? Y bueno, este modelo que ellos hicieron pues no es muy apegado a la realidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener propelentes con los que vamos a trabajar que me van a presentar diferentes comportamientos. Por ejemplo, este gráfico de acá. Vean que podemos tener propelentes que se comporten de una manera intermitente. Entonces, mientras la presión aumenta, él va a llegar a cierto punto donde va a apagar el proceso y vuelve a encender. ¿Ok? Eso nos puede pasar. También podemos tener el quemado de plató, que es el que se usa más que todo en TechSpace, que conforme vamos aumentando la presión, él va a tener un cierto descenso, pero no es tan significativo, ¿ok? Este caso, el caso de Mesa, es muy raro y tal vez no queremos que eso pase, porque conforme aumenta la presión, más bien disminuye la tasa de quemado y luego vuelve a subir. Y este proceso nos va a requerir un montón de energía. Entonces, es de los más raros, no lo queremos tan así. Entonces nos vamos a pegar a la segunda curva, ¿ok? Y bueno, acá
ya hay ciertos exponentes, ciertos parámetros tabulados, pero como les digo, eso es experimental. Y cuando digo experimental, entonces uno diría como, ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo con el motor que yo quiero diseñar y no tengo el A y el N? Entonces, para eso, nosotros utilizaríamos ciertos dispositivos que nos ayudan a nosotros a determinar nuestros propios propelentes, ¿ok? Como por ejemplo el Strand Burner, que de hecho es uno de los proyectos que tenemos ahorita. Entonces, ¿qué es lo que queremos con el Strand Burner? Lo que se hace en el Strand Burner son pruebas estáticas del propelente, no como, pero parecido a lo de los videos, ¿verdad? Que llegaron, quemaron y listo. Este dispositivo a nosotros nos permitiría probar un montón de propelentes. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, se ingresa una muestra, ¿verdad? En esta camarita de acá, una muestra inhibida, y se controla la presión que se tiene dentro del strand burn. Se conoce la longitud de la muestra, es una longitud conocida, y como sabemos cuánto mide, entonces nosotros podemos ir controlando cuánto se va quemando con el tiempo, ¿ok? Porque recuerden que la tasa de quemado va súper ligada al tiempo. También existe el motor de evaluación balística. Igual vamos a tener una muestra inhibida de la cual conocemos sus dimensiones eh, y conforme va pasando el tiempo y el quemado, nosotros podemos decir, ah, mira, se quemó tanto en tantos segundos. Y en realidad van a ver que los quemados son veloces. 3 segundos y se apagó, ¿ok? Esta es un poco más compleja, es el Acoustic Emission Strand Burning Technique. Lo que se hace es que se tiene la muestra, se ingresa en una cámara donde hay fluido, agua, ¿ok? Y ella empieza a vibrar. Y lo que se hace es que se graba las vibraciones que se generan. Se van grabando aquí. Entonces, es muchísimo más complejo. Pero más o menos así es como funcionaría. Nosotros nos apegamos un poco más al strand burner. Ok. Entramos al proceso de combustión, ya aquí es como más química. Vamos con el chip químico. Ok. Nosotros lo que queremos es convertir la energía térmica en energía cinética. Ese es nuestro proceso. Ok. Y vamos a pensar que este proceso de combustión, como les dije ahora, es exotérmico. Recuerden que es idealmente adiabático. Eh, Claramente, cuando quememos el motor, el propelente, pues estamos quemando y vamos a liberar un montón de energía, ¿verdad? Por eso es que es exotérmica, va súper ligado a lo que es la entalpía. Y vamos a pensar que la relación de oxidante-combustible, ¿verdad? El OF, que lo van a ver de aquí a un montón, va a influir en cómo se va a dar la combustión. Obviamente, porque si, ¿qué pasa si tengo más combustible que oxidante o si tengo más oxidante que combustible? Eso nos va a afectar un montón. Esta reacción que tenemos acá es la más común, azúcar con nitrato de potasio. Balanceada, ¿verdad? Entonces vean que asumimos que era completamente estequiométrica, entonces asumimos que por cada mol de azúcar vamos a obtener 7.79 de agua en gaseosa, ¿ok? Por ejemplo, o monóxido de carbono o dióxido de carbono. A eso nos referíamos con estequiométricamente completa. Y como les hablé ahora, ¿verdad? La relación OF para el caso de esta reacción en específico va a ser 65-35. 65% nitrato de potasio y 35% azúcar. El proceso de combustión lo podemos resumir en 5 partes, 5 pasos tal vez. Ahí la numeración es 3, 4, 5 por cualquier cosa. Ok, nosotros podemos tener el número de moles, que son los coeficientes, ¿verdad? Por si alguien no recuerda, estos de acá, ¿verdad? Los que van antes de mi sustancia. Vamos a tener los números de moles balanceados. Vamos a tener fracciones molares en las ecuaciones de equilibrio químico.
además de la temperatura de combustión. Eso es súper importante, porque la temperatura a mí me va a dar, la podemos sacar con los valores de entalpía, que son los que me van a decir qué tan exotérmica va a ser mi reacción, cuánta energía voy a liberar, ¿ok? Los valores de entalpía son una función de la temperatura. Entonces podemos reescribir esta ecuación tanto en función de entalpía, si los datos que tengo son de entalpía, o la puedo reescribir como temperatura. ¿Okay? Ya esto tiene que ver mucho con termodinámica, pero lo importante ahí es que si yo tuviera la temperatura, puedo hacerlo con la temperatura, y si tuviera la entalpía, también. ¿Ok? Y la presión de la cámara propiamente a la que se produce la reacción. Entonces, si yo tengo estas 5 cosas, podemos resumir un poco el proceso de combustión. Ok, vamos con el flujo másico. Creo que también aún hablaba un poquito de esto. Vamos a definir el flujo másico como la masa que fluye por un área en un tiempo específico. ¿Okay? Entonces tenemos la ecuación, flujo másico. Va a estar ligado al área de quemado, a la densidad del propelente. Recuerden que cuando ya hablamos de propelente es combustible con oxidante, ya juntos, ¿ok? Entonces, si no va a ser la misma densidad que el azúcar sola, ni que el nitrato de potasio solo, ¿ok? Y la tasa de quemado. Vean que aquí ya empezamos a meter la tasa de quemado, y a partir de acá, si la tasa de quemado falló, fallaron todos los demás, ¿ok? Entonces, se considera función de la presión, la cámara, el área de la garganta. Entonces vean por aquí, por ejemplo acá, vamos a tener la garganta, y esta garganta tal vez se ve bien, pero la garganta tiene un cierto espacio de como de longitud, ¿ok? Entonces los gases vienen, tienen un pedacito de garganta con una longitud, y luego la toera, ¿ok? Y lo que pasa con los gases es que los gases van a converger, ¿verdad? Ellos vienen, entran a la garganta, entonces el gas se reduce. Pasan por la garganta, que tiene una cierta extensión, y luego divergen, ¿ok? Entonces, eso es súper importante. Recuerden que tenemos un ángulo convergente y un ángulo divergente, ¿ok? Y bueno, esa es la ecuación. Ahora, la tobera. Entonces, recordemos que siempre tenemos que pensar en idealizaciones, ¿verdad? Todo es perfecto, estamos en un mundo perfecto. Y bueno, van a implicar el concepto del flujo de fluido compresible, unidimensional, constante de un gas ideal. Como es un gas ideal, entonces no nos tenemos que preocupar. El flujo va a ser constante, unidimensional, compresible, y podemos usar como relación directa la presión, la densidad y la temperatura. Eso es todo lo que tenemos que saber, ¿ok? Ahora, en la tobera se van a acelerar los productos, los gases de escape. Ajá. Y ellos van a llegar a una cierta velocidad supersónica, ¿ok? Entonces, es lo que les hablaba de los ángulos. Por ejemplo, nosotros vamos a tener los gases que van a venir, ¿verdad? Él se va quemando. Los gases bajan, convergen, ¿cierto? O sea, su ángulo debería disminuir un poco. Para llegar a la tobera, tener un proceso ahí, aquí ven que no dejaron el espacio de la tobera. Debe ser como unos, qué sé yo, un centímetro, menos incluso tal vez, para que él se estabilice, ¿verdad? Los gases entran, se estabilicen un poco y luego diverjan. En el momento en el que los gases se expanden, aumenta la velocidad, ¿ok? Entonces tenemos el ángulo beta, que es el ángulo convergente, que para nuestro caso, pues ya para el dimensionamiento de la tobera, vamos a pensar que van a ir dentro de 12 y 15 grados. Luego tenemos la garganta, y luego vamos a tener este ángulo divergente, que acá está como cita, generalmente lo leemos como alfa, y vamos a esperar que esté entre un rango de 30 y 35 grados, ¿ok? Ok, ven, la garganta tiene una dimensión de 2 milímetros, es mínima, pero ahí los gases se estabilizan un poco.
Ok, también vamos a tener el concepto de port-to-throat radio. Esto es adimensional, ok, es adimensional y es un índice que nos va a decir cómo va a irse quemando, ok, cómo se me va a ir quemando. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una relación o una proporción entre 0 punto algo, ¿verdad? Me podría estar diciendo a mí que se me está quemando demasiado y me podría generar muchos daños en la estructura, ¿ok? Entonces, me va a disminuir la eficiencia por un quemado erosivo. Y es una relación que está dada entre el área transversal del puerto, ¿verdad? Y el área de la garganta, ¿ok? Importante. Los índices o la simbología que usamos generalmente está en inglés por cualquier cosa. Entonces, AT no es área de toera ni nada de eso, sino que es área del throat. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Yo tengo una pregunta. Sí. Esto del el quemado erosivo, ¿en qué consiste? Ok, nosotros vamos a querer que el quemado del motor sea constante, ¿verdad? Como cierta, y con las idealizaciones. Si a mí se me está quemando demasiado rápido, no va a alcanzar tal vez el vuelo que yo tenía destinado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me dice. A mí, esta proporción me va a decir si el quemado que yo tengo en este momento, con las dimensiones, con la densidad que estoy usando en este momento, pues va a ser el óptimo. Ok, entonces como que en la cámara de combustión la reacción pasa más rápido de lo que uno lo calculó, digamos. Sí. Ok, gracias. Sí. Se me da un quemado más agresivo. ¿Ok? Ahora, el empuje. Ok. El empuje, ya ustedes yo creo que conocen bastante del empuje, va a ser la fuerza que a mí me va a generar que mi cohete se eleve. ¿Ok? Entonces, lo primero que ustedes les dijeron en el curso es que lo que uno quisiera es generar un momento, ¿verdad? De ahí viene el empuje. Y ese empuje a mí me va a definir cómo se va a elevar mi cohete, ¿ok? Entonces, acá tenemos la ecuación. Vean que ya aquí entra el flujo másico, que el flujo másico ya venía con la tasa de quemado y va a depender del área, velocidades y presiones, ¿ok? Y bueno, esto es muy importante. El empuje a mí no me da ninguna indicación de qué tan alto va a llegar. A mí lo que me va a decir es una fuerza, cómo va a subir, ¿ok? Pero no me va a decir, ay, mira, es que a vos esto te va a llegar a, qué sé yo, 50 metros. No. Eso me lo va a decir o me lo puede predecir en cierto punto el impulso total. Y el impulso va a ser el producto entonces de la fuerza por el tiempo, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a tener el impulso específico, que es la medida de eficiencia, ¿ok? Vean, ahorita lo que vamos a hacer es entrar un poco en cálculos. Estas fórmulas vayan interiorizándolas un poquito porque las vamos a usar para el diseño del motor. Ahora, tenemos la velocidad característica. Esta velocidad es la que mide el rendimiento de combustión y la vamos a usar para comparar diferentes propelentes, ¿ok? Entonces, mi velocidad característica no va a ser la misma cuando yo use eritritol, sorbitol, azúcar, ¿verdad? No va a ser la misma. Ahora, la presión en la cámara es súper influyente en la velocidad de la combustión, ¿verdad? Entre mayor presión, menor presión, mi comportamiento va a ser diferente, ¿ok? La presión de la cámara carga estructuralmente la carcasa y los quiebres del motor. Y aquí es donde entramos a lo que hablamos de las idealizaciones del estado estacionario. Nosotros asumimos que irá perfecto, pero lo que nos va a pasar en realidad en la cámara, vamos a tener cierto estado transitorio, vean que nosotros vamos a elevarnos, vamos a asumir que cuando llegamos a cierto punto constante es nuestro estado estacionario, y luego el tail off, que es otra parte del comportamiento transitorio donde él va a disminuir,
¿ok? Ahora, vean que esto es dentro de la presión de la cámara, ¿ok? Tengan eso presente, un estado estacionario en la cámara, ¿ok? Y, ok, ya en esta parte era como mucha teoría, ahora sí, vamos a empezar a diseñar un motor. Entonces, acá chicos, ustedes tienen una tabla, una lista de todos los datos que ustedes necesitan para diseñar su motor. Entonces, ojalá puedan hacerlo en ese orden. Ahorita hacemos un ejemplo, pero porque vean que las ecuaciones son muy dependientes unas de otras. Ajá, entonces, si lo hacemos en desorden, tal vez no vamos a tener el dato que necesitamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir la tabla de valores conocidos. Entonces, a ustedes llegaron y les dijeron, queremos un motor de propulsión sólida, de azúcar con nitrato de potasio. Y eso es todo lo que les dicen. Entonces ustedes dicen, ok, bueno, lo más, eh, lo mejor es que ustedes lleguen y vayan a ver tubos en las páginas de los proveedores, por ejemplo, Aceros Cartago. Entonces, ustedes agarraron un tubo y dijeron, bueno, ¿cuáles son las dimensiones de este tubo? Que sé que voy a conseguir, que sé que hay disponible y que económicamente es viable, ¿ok? Entonces, ustedes agarran las dimensiones de ese tubo. De ahí vamos a extraer esta tabla. Vamos a tener el diámetro del tubo. Ok, esto es muy importante. Unidades, en estos temas siempre vamos a trabajar el sistema internacional y sin prefijos, ¿ok? Entonces, todo lo vamos a hacer, todo lo tenemos que convertir, ¿ok? La presión generalmente me la van a dar en PSI, es mejor convertirla a Pascal. Las dimensiones de los tubos generalmente me los van a dar en milímetros, en centímetros, mejor los pasamos a metros, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a sacar el diámetro externo del tubo, el diámetro interno del tubo, es que no tengo un tubillo por aquí, bueno, el que tengo es muy grande. Ok, diámetro externo del tubo, el espesor y el diámetro interno, ¿verdad? El radio interno del tubo. Vamos también, bueno, esto ya es un poco más de resistencia, ¿verdad? El esfuerzo de excedencia y el esfuerzo último. Dentro de nuestra tabla vamos a anotar la constante de los gases ideales. También podríamos anotar la razón de calores específicos. Esto tiene que ver mucho con termodinámica. Mi A, que es mi constante de tasa de quemado, ya está tabulada. ¿Por qué? Porque el propelente que a mí me dijeron es el más estudiado, ¿verdad? Azúcar, nitrato de potasio, listo, el A lo tengo, ¿ok? Igual que el N, todo esto a mí me lo dan. Y todo esto son constantes. Entonces, genial. La densidad del propelente, recuerden que propelente ya es la unión de combustible y oxidante. Vamos a tener una presión 1 o mi presión de cámara, ¿verdad? Vamos a tener una temperatura 1 y estos valores yo los defino. Y la presión 2, la presión atmosférica. La velocidad del sonido es constante, ¿ok? Entonces, esto es un esquemita básico de los datos que yo tengo. Como cuando uno empieza un problema de física o un problema de mate y entonces le dicen como, qué sé yo, el terreno mide 3 metros de largo, 4 metros de ancho y uno apunta como la tablita de datos. Es básicamente eso, ¿ok? Ahora, como segundo paso vamos a calcular los volúmenes específicos, ¿ok? Vamos a tener el volumen de la cámara, vamos a tener el volumen de la garganta y el volumen del escape. Entonces, con los datos que tenemos de la tablita, vamos a hacerlo un poco manual, ¿verdad? Para que vean de dónde vienen todas las fórmulas. Vamos a tener nuestra temperatura 1, vamos a tener nuestra presión de recámara y la constante de los gases ideales, ¿ok? Vean que todo está en unidades sin prefijos, ¿ok? Luego vamos a tener el volumen de la garganta y vean cómo acá las ecuaciones empiezan a depender una de otra, porque aquí vamos a necesitar el volumen de la recámara, ¿ok?
Y también vamos a tener el volumen del escape. Acá, si tenemos la tablita que utilizamos antes, todo sale rapidísimo, ¿ok? Es literalmente meter datos y listo. ¿Dónde me puedo equivocar? En las unidades, literalmente. ¿Ok? Luego vamos a calcular las presiones. Vamos a tener la presión en la garganta, que vean que va a depender del volumen, tanto de la cámara como de la garganta. Y vamos a tener la presión de escape. Después de la tobera, ¿qué sigue? Literalmente el ambiente, el entorno. Entonces nuestra presión 2 o nuestra presión de escape va a ser la presión atmosférica. ¿Ok? Luego, temperaturas. Vamos a calcular la temperatura que voy a tener en la garganta y vean, regresamos a lo mismo, ¿verdad? Ecuaciones dependientes de otras. Y la temperatura del escape con las presiones dependientes de las otras. Y siempre el calor específico. ¿Ok? Luego vamos a calcular la velocidad en la garganta y la velocidad en el escape. Literalmente, si tengo los datos, si yo ya tengo todos los datos, lo más importante de la tablita de antes, es solamente aplicar ecuaciones. Vamos a tener la velocidad sónica local, ¿okay? La que voy a tener en la garganta y la que voy a tener al escape, son dos diferentes. Y vamos también a calcular nuestros Mach, ¿ok? Mach 1 y Mach 2, ¿ok? También tenemos que calcular la velocidad característica, ¿verdad? Que esa, recuerden, varía o difiere entre propelentes. Entonces, para este caso en específico, por ser el propelente que tenemos, nos va a dar 941,32 metros entre segundo. Y ahora venimos a los datos de combustión. Ya anteriormente eran como más ecuaciones estructurales, tal vez, qué volumen, qué área, ¿verdad? Ahora sí ya venimos propio a lo que va a pasar dentro del propelente. Entonces, tasa de quemado, ven aquí lo que les dije, burning rate, ajá. Aplico, ya yo tengo el A, ya yo tengo el N y ya sé mi presión en la cámara, ¿ok? Tengan mucho cuidado con cómo vayan ustedes a denotar su simbología, ¿ok? Porque si solamente ponen presión 1, no se acuerdan que 1 es en la cámara, cuando lleguen a aplicar las fórmulas, van a decir, pucha, ¿qué era PC? No sé de dónde me lo saqué, entonces tengan mucho cuidado con eso. Y en la tasa de quemado, importante, si en negrita, rojo, subrayen, no sé, es la única fórmula en la que nosotros vamos a usar nuestra presión en PSI. Fuera de esta fórmula, todo se usa en Pascal. ¿Ok? Vamos a calcular nuestro área de quemado. Vean que tenemos dos diferentes fórmulas, ¿verdad? Tengo que aplicar las dos. Luego vamos a tener nuestro tiempo de quemado y nuestro flujo máximo. ¿Ok? Igual, aplicar fórmulas. Posteriormente vamos a calcular nuestra fuerza de empuje, ¿verdad? Y nuestros impulsos. ¿Para qué? Porque a partir de esto es que nosotros podemos hacer una simulación, ¿ok? Ya les voy a enseñar. Posteriormente las áreas, ¿verdad? Tanto de garganta como de escape. Y ahora sí, datos para la manufactura, ¿ok? Vamos a calcular el radio tanto de la garganta como del escape. Y vean que aquí es donde entonces es importantísimo, donde aplicamos el ángulo convergente y el divergente, porque entonces yo puedo calcular la longitud de donde yo necesito que los gases converjan y la longitud de donde yo necesito que los gases diverjan, ¿ok? Y el pore to throat, ¿verdad? Que nos va a decir qué tan erosivo o qué tan agresivo va a ser mi quemado, ¿ok? En este caso, vean que era recomendable que estuviera entre 2 o 3. Entonces, con ese tubo que encontramos, con esa densidad, pues entonces tenemos un quemado, digamos, ideal, ¿ok? Ahora, ¿cómo se manufactura un motor? Primero, necesitamos nuestra materia prima, ¿ok? Entonces, en TechSpace, lo que han utilizado es azúcar, doña María, así como está, y el nitrato de potasio. Entonces, ellos lo que hacen es pulverizar lo más que puedan con la prensa, ¿ok? Luego se pesan, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces
de ahí es donde nosotros vamos a sacar nuestra relación oxidant-fuel, ¿verdad? Entonces, lo que hacen en TechSpace es usar proporciones de 100. Entonces, por 100 gramos de propelente vamos a tener 65 de nitrato y 35 gramos de azúcar. ¿Ok? Así para poder usar súper bien la relación, ¿verdad? Luego se prepara la mezcla o el casting. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es, se pesa y lo pasamos a una plantilla. Y a partir de este proceso es demasiado importante y, chicos, vean, siempre tienen que pensar en seguridad, siempre. O sea, se lo juro que es mi trauma, pero tienen que pensar demasiado en seguridad. En el momento de preparar el propelente, en armar el cohete, en volar el cohete, siempre tienen que estar pensando en seguridad. Entonces, vean a partir de acá, ya tenemos la mezcla, ya unimos oxidante y combustible, ¿verdad? Y a partir de ahora ya tenemos una sustancia altamente peligrosa, ¿ok? Entonces, y más que le estamos aplicando calor. Entonces, esto se hace demasiado cuidadoso, hay que revolver súper lento la mezcla y queremos que esté lo más blanca posible, porque estamos trabajando con azúcar. Entonces, si ustedes han cocinado alguna vez, entre más café se me ponga el azúcar, más se me carameliza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no queremos. No queremos caramelo de nitrato, queremos que esté lo más blanca posible. ¿Ok? Y vean, el proceso debe ser rápido, porque este tipo de mezcla se solidifica muy rápido. ¿Puedo Entonces, hacer una tenemos, consulta? sí, ¿Por qué es que se cocina la mezcla? para poder tener, ¿ves que son polvos? Ajá. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer como una mezcla viscosa para poder verterla en el molde. Se vierte caliente. Sí. Ah, ok. Ujú. Entonces Sí, se hace como pasta, digamos. exacto. Ajá. Ok. Ujú. Ok. Sí, perdón, chicos, ¿alguna duda? Ok. Eh, ok, entonces, vean. A este momento, como preguntó el compañero, ¿verdad? Nosotros tenemos una mezcla viscosa, ¿ok? Y la vamos a poner en el molde, ¿ok? Eh, ese molde, nosotros necesitamos que cuando esa mezcla se solidifique, no se quede pegado. ¿Por qué? Porque ha pasado que uno llega, abre el molde y el grano se quebró, ¿ok? De lo delicado que es. Entonces, el molde tiene que estar engrasado, ¿ok? Utilizamos grasa de silicona, por ejemplo. Y es preferible desmoldar cuando ya el grano esté a temperatura ambiente. Porque si lo desmoldo cuando está caliente, más bien se me puede quedar pegado en el molde. Si está exageradamente frío, jamás queremos que esté menor a temperatura ambiente. Se me puede quebrar, ¿verdad? Entonces siempre a temperatura ambiente. Importante, ay, vean, ese es el grano, a eso nos referimos con grano. Entonces, ahí tenemos 4 granos, ¿ok? 4 granos propelente. Entonces son 4 tuquitos de nitrato de potasio con azúcar. Y ves, el compañero que me acaba de preguntar, ves que no lo tenemos en polvo, sino que tenemos una mezcla que parece cajeta, ¿ok? Para poder unificar el oxidante con el azúcar. El combustible es de carácter higroscópico. Esto a veces puede generar problemas. Eh, entonces, no es recomendable tener los granos guardados por mucho tiempo porque ellos absorben. ¿Ok? Se recomienda el uso de guantes y gabacha y desechar cualquier sobrante. ¿Ok? Porque es una mezcla peligrosa. ¿Ok? Y antes de seguir, voy a compartirles cómo se puede simplificar todo el proceso. Por ejemplo, vamos a ver.
Ok, vean, acá les voy a enseñar una tabla que yo hice con el ejemplo que les mostré. Entonces, no tienen que hacer las cosas a mano, es mucho más sencillo. Vean, acá yo ya tengo todos los datos que, como la tablita de datos, ¿verdad? Entonces, yo tenía mi tubo, tengo el diámetro, tengo el radio y bueno, sí es importante que anoten las unidades por aquello, ¿ok? Esto es un ejemplo que creo que incluso les puede funcionar mucho para su proyecto. Luego anoto mis presiones. En este caso yo quise usar 600. Las transformo, ¿verdad? A pascales porque me dicen 600 pounds square inch. Entonces, nada, lo paso. Tengo mi temperatura 1. Tengo mis constantes, mi densidad. Tengo mi razón de calor específico, que ya me lo dan, está tabulado, al igual que la constante, ¿verdad? Aquí yo asumo, yo digo, bueno, yo quiero que mi grano, ya propiamente la mezcla, yo quiero que sean 3 granos, quiero que sean 3 granos, quiero que mi radio interno sea de .3003, quiero que mi radio externo sea de .013, quiero que la longitud de cada tuquito sea de .03, que entre tuquitos tenga 0,01 y ya la densidad de oxidante combustible sea 1176 kilogramos. ¿Ok? Vean el lado convergente, el lado divergente. Estos los puse al revés, perdón. ¿Ok? Y mi velocidad de sonido y mi gravedad. Listo. Entonces, nada más, lo único que tengo que hacer es aplicar fórmulas. ¿Ok? Yo calculo mi volumen, que era lo primero que tenía que hacer. Entonces, vean, simplemente agarrar celdas y listo. Yo aplico fórmulas para volumen, temperatura, velocidad, áreas, datos del combustible, ¿verdad? Datos de combustión. Todo esto ustedes lo tienen en la guía, ¿ok? Y yo puedo hacer una simulación en el tiempo de cómo va a funcionar ese motor, ¿ok? Vean que nosotros asumimos desde el inicio que vamos a tener una combustión completa. Entonces, vean, yo voy a querer llegar a 0 masa, ¿ok? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok, entonces, vean que al inicio tengo 0 flujo, tengo 0 impulso, tengo empuje, estoy saliendo desde el reposo, ¿sí? Tiempo 0, estoy saliendo desde el reposo. Y vean que voy a llegar a un empuje de 28, por ejemplo, en un tiempo de 0.77 segundos. Es veloz, ¿ok? Veamos acá. No sé si ya les hablaron de OpenRocket, pero es un software de simulación de vuelos. Y bueno, aquí ya está el motor propio de TechSpace, pero quiero que vean esto. Por ejemplo, vamos a añadir el empuje. El empuje. Ok. Vean esto por acá. Vean que el empuje es veloz. O sea, no me llega ni a un segundo. ¿Ok? Mi fuerza de empuje. O sea, que ese motor literal no va a quemar, es tan pequeñito que no va a quemar ni en un segundo. ¿Ok? Va a ser como ¡piu! Y listo. ¿Ok? Eso con el empuje. Vean mi altitud, ¿verdad? ¿A qué punto va a llegar a apogeo? Entonces, que yo me quede sin empuje no quiere decir que el cohete va a detenerse cuando va hacia arriba. Quiere decir que se va a mover por inercia, ¿ok? Por cualquier cosilla. Entonces, este es el software de simulación. Creo que ustedes tienen que hacer algo parecido, si no me equivoco. Y bueno, el que quiera para su proyecto puede diseñar, puede hacer los planos mecánicos del motor. Les recomiendo hacerlo, pero es más o menos así. Entonces uno con este
software uno podría decir como, ah, mira, tengo un buen motor, o sea, puede funcionar, puede no funcionar, incluso no necesitan tanta cosa, con una simulación en el tiempo, ustedes dirían como, ok, ¿cuánto voy a durar? Mira, menos de un segundo. ¿Cuánto duré? Menos de un segundo, ¿cierto? Ok, ustedes pueden hacer su propia simulación en Excel. Vamos a ver, voy a compartir de nuevo la presentación para entrar a la parte de propulsión híbrida. Okay. Vamos a ver. Ahí sí pueden ver, la verdad. Todo bien. Ok, entonces chicos, entrando un poco a lo que hace la propulsión híbrida, ya para ir cerrando. Como les dije antes, ¿verdad? Híbrido vamos a tener una parte sólida, que es lo que vamos a usar como combustible, y vamos a tener una parte líquida, que es lo que vamos a usar como oxidante, ¿ok? Entonces, muchísimo más complejo que un motor sólido. No es como más interesante porque vean que en la propulsión sólida, los boosters son de propulsión sólida y a veces uno pensaría como que propulsión sólida es como la más sencilla y como la más aburridilla. Esta es un poco más compleja, no, un poco no, muchísimo más compleja porque tenemos muchísimas más partes dentro del motor. Entonces, por ejemplo, vean, vamos a tener válvulas de control, inyectores. Dentro del inyector, ya les voy a explicar bien, pero tenemos formas de inyector. Entonces puede ser un inyector de chorro, o puede ser un inyector radial, o puede ser un inyector espiral, que lo que hace es como escupir el oxidante, ¿ok? El oxidante va a estar en estado líquido en un tanque que yo lo voy a tener que presurizar, ¿ok? Entonces ya necesitamos un tanque presurizado. Ni siquiera es como un tanque cualquiera, un tanque presurizado, ¿ok? Entonces es mucho más complejo la propulsión híbrida y lo más importante, tenemos best of both worlds, ¿ok? Tenemos sólidos y líquidos. Ahora, como les digo, ¿verdad? Tenemos la presurización del gas. Esta se va a generar con el calentamiento del oxidante a través del núcleo. Mismos principios, chicos. El núcleo puede tener infinitas formas geométricas, ¿ok? Incluso ahorita el que estamos trabajando para el primer cohete de propulsión híbrida de TechSpace es en forma de hélice. Entonces el núcleo literalmente se ve como uno de estos confititos navideños, como los bastoncitos en el núcleo, ¿ok? Igual, vean, tenemos el tanque, tenemos el inyector, ¿ok? Tenemos muchísimas más cosas. Ahora, el tener una de las ventajas de la propulsión híbrida es que se puede controlar, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo apagar y encender el proceso de combustión, ¿ok? Ya les voy a enseñar un video. Por ejemplo, veamos acá, vamos a ver, ok, vamos a ver si ahí era donde sale. Ok, vean, por ejemplo, creo que es acá. ¿Ven cómo lo pueden apagar y controlar? Esa es una de las ventajas que tenemos con la propulsión híbrida, que nosotros la podemos controlar, ¿ok? Ay. Ok. Ahora, nosotros, en la parte técnica, digamos, del proceso de combustión en híbrido, tiene mucho que ver con la mecánica de fluidos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener un perfil de velocidad, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar es, el oxidante llega como en forma de spray, ¿ok? Y él va a pasar por el núcleo de un combustible sólido,
¿ok? Entonces, él llega en forma de spray y nosotros vamos a tener lo que conocemos como el boundary layer, ¿ok? Que es esta capita de acá que nosotros vemos, vamos a ver, esta capita de acá que nosotros vemos que sería, en nuestro caso, el combustible, ¿ok? Entonces, él va a llegar en forma de spray y lo que va a pasar es que se genera esa curvilla de ahí, que es nuestro perfil de velocidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estemos en las paredes, por así decirlo, nuestro fluido se va a quedar un poco pegado en el combustible, ¿ok? Como, véanlo ahí, como si su velocidad disminuyera porque está un poco más pegado a la superficie, es como si quedara, ¿ok? En cambio, cuando vaya pasando por el centro del núcleo, pues él nada más pasa, ¿ok? Y su velocidad va a ser mayor, ¿ok? Eso es básicamente lo que pasa al principio dentro de la propulsión híbrida. Es lo que pasa con las gotitas de spray que me va a inyectar el inyector, valga la redundancia, ¿ok? Y veamos por acá. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces, nosotros tendríamos acá, desde acá, a mí me va a llegar el fluido del inyector. Él va a pasar a lo largo del núcleo. Ahora, vean que nosotros se nos va a ir generando el boundary layer, que es como por donde se va gastando el combustible. ¿Ok? Entonces, ahí es donde se nos va a generar un perfil de velocidad. El perfil de velocidad se va a generar a lo largo de todo el núcleo, ¿ok? Pero nosotros lo vemos en partecitas, ¿ok? En diferenciales. Lo más mínimo para ver cómo se va a comportar, ¿ok? Ahora, como oxidantes dentro de la propulsión híbrida, generalmente están el oxígeno líquido. Perdón un momento, parece que estamos teniendo problemas de conexión. Hacemos unos segundos, por favor. Perdón, muchachos, es que mi perrita pasó y desconectó el internet. Ok, entonces voy a recapitular un poquito. Ok, entonces teníamos el inyector, ¿verdad? El inyector a mí me va a generar un spray que va a ir quemando con el proceso de ignición el combustible, ¿ok? Se me va a generar el boundary layer, que lo que va a hacer es como comerse el combustible, ¿sí? Se me va a quemar. Igual, misma idealización de que vamos a tener un quemado completo y va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, les comentaba que tenemos varios oxidantes comunes, el oxígeno líquido, el óxido nitroso y el peróxido, ¿ok? El peróxido es exageradamente peligroso, entonces hay que manejarlo en ambientes súper controlados. Lo que es el oxígeno líquido, hay que hacer una mezcla del oxígeno líquido para trabajar a nivel amateur, ¿verdad? Hay que hacer una mezcla un poco costosa, entonces incluso ahorita para TechSpace nosotros nos apegamos al óxido nitroso. Y como combustibles podemos usar polímeros,
que los más usados son el ABS y el HTPB. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se imprime en 3D, ¿ok? El que más se usa para impresiones 3D es el ABS. Entonces, uno llega, por eso les recomendamos mucho para su proyecto tratar de hacer los planos mecánicos del propelente, porque, por ejemplo, para el motor híbrido, nosotros tenemos que utilizar software para poder generar nuestro grano y mandarlo a imprimir. Entonces, se los recomiendo mucho si pudieran hacer los planos. El HTPB y también podemos usar caucho. Okay. Consulta. Sí. Digamos, en el caso de los motores sólidos, se usaba como mezclas con azúcar y varios diferentes. En este caso, ¿verdad? No está como entre los usuales. No, no está entre los usuales. Más que todo por cuestiones del oxidante. Es como más fácil usar el oxidante líquido con estos otros y no con, por ejemplo, mezclas de azúcar. Exactamente. Okay. Por la compatibilidad entre combustible y oxidante. Ok. Entonces, bueno, aquí les traía también unos videos de cómo es que se imprime y cómo es que se manufactura. ¿Ok? Ese es básicamente combustible impreso, ¿verdad? Se introduce en la carcasa, tenemos el inyector con nuestro tanque presurizado, en nuestro caso óxido nitroso, y vean cómo aquí lo que estaría pasando son el inyector tirando spray de óxido nitroso, que puede ser en chorrito, ¿verdad? No sé si ustedes tuvieron que haber usado algún momento en su vida un atomizador para cloro, desinfectante, no sé. Y ellos tienen una boquilla que si ustedes la giran 180 es un chorro durísimo y si la giran 180 es más bien como todo lindo, ¿verdad? Son puras gotitas. Eso es lo que básicamente se pueden escoger entre inyectores. Podemos tener un chorro de un solo o podemos tener incluso pucha, es que no tengo como algo cerca. Bueno, una tapa. Digamos que tuviéramos un inyector así, ¿verdad? Tuviéramos un inyector como una tapa donde vamos a tener huequitos a lo largo de la circunferencia y entonces lo que el inyector hace es esto. Entonces empiezan a salir los chorritos igual, pero por cada huequito, ¿ok? Y en cambio, si fuera de chorro, pues entonces sería nada más que saliera de acá. Es básicamente el inyector, ¿ok? Y también por acá. Vamos a ver, ok. Entonces, nosotros tendríamos un tanque, ¿verdad? Que se vería algo así, ese está como muy grande, pero sería algo así. Tendríamos un tanque con un líquido altamente inflamable, ¿ok? Entonces, por eso siempre les digo, piensen en seguridad siempre. Por eso el oxidante no se puede guardar en lugares en donde pues, corra peligro, ¿verdad? Que alguien llegue y ponga otro tanque y ¡pum! Lo golpeó o cosas así, ¿ok? Eso es súper importante. Vamos a tener válvulas reguladoras, ¿ok? Como esta azulita. Vamos a ver. Acá, ¿verdad? Esta azulita. Vamos a tener bombas, incluso, ¿ok? Y acá, bueno, la válvula. Y vean acá, más o menos, la cámara, ¿ok? Este grano sería polimérico o caucho, generalmente podemos encontrar muchísimas cosas más. Y vean cómo es que se da. Ok, vean que el grano tiene cierta separación de la carcasa. Ok, eso es importante. Porque ahí iría nuestro aislante térmico. Y vean que este inyector es axial. Ok, este es el de chorro. Vean cómo él tira el spray dentro del núcleo. Ok, y ahí es donde se daría el proceso de combustión. Ok, bueno, tenemos la tobera.
Y algo así más o menos sería. Y nosotros tendríamos una carga que me genera la ignición, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el líquido oxidante altamente inflamable se enciende y empieza a quemarme mi gran propelente. ¿Ok? La llama en los motores híbridos se ve muy diferente. Se ve muy diferente por cualquier cosa. ¿Ok? Y bueno, este también es un tipo de propulsión que se utiliza mucho para los jets. Si escuchan hablar de propulsión jet. ¿Ok? Y bueno, algunas de las ventajas, ya para ir concluyendo, de la propulsión híbrida. La propulsión híbrida va a generarnos un mejor rendimiento en comparación a la propulsión sólida. Entonces, si yo quisiera hacer un cohete clasificación I, ¿recuerdan la tabla? Probablemente tenga un mejor rendimiento utilizando la propulsión híbrida. ¿Ok? Como les dije, es posible apagar el motor, entonces es muchísimo más seguro, porque si yo estoy haciendo una prueba estática y empiezo a quemar y veo que algo está saliendo mal, yo simplemente puedo apagar y cerrar el tanque del oxidante. ¿Ok? Yo lo puedo apagar y ver qué está pasando. En cambio, con la propulsión sólida, usted encendió y listo, ¿verdad? Hágase para atrás y deje que pase lo que tenga que pasar. En este caso, no. En este caso, podríamos apagar e reiniciar el proceso de ignición y por esa razón la propulsión híbrida es muchísimo más segura. ¿Ok? Muchísimo más compleja de preparar también, pero estas son algunas de las ventajas. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda. Una pregunta. Sí. ¿Cómo se quema el grano en el híbrido, digamos? ¿Se quema más al principio o más al final? No, él siempre se va a quemar desde el inicio, ¿ok? En este caso. Porque la carga nosotros la estaríamos aplicando, vamos a ver si puedo volver a compartir acá. Mira cómo nosotros aplicamos la carga desde arriba. Acá, ¿ves? Entonces, imagínate este mismo cohete en vertical. Ajá. Y el spray va a ir quemando desde arriba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está más cerca, tiene más cercanía de contacto con el oxidante. ¿Más o menos? Sí, ya, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Solo por Trial curiosidad. version. Ah, Uy. Ok, Pablo. ok. Digamos, pensando en los perfiles que he mostrado, supongo que igual es como la misma correlación del tipo de perfil con el tipo de impulso, o no es lo mismo de que hay motores, digamos, como neutrales, más retardados, Para los más... híbridos, decís. Sí, para los híbridos. Sí, aplica lo mismo, porque eso tiene que ver con la geometría del núcleo. Aplica lo mismo. Ok, y digamos, el que quieren hacer en espiral, ¿cuál de esos tres tipos, más o menos? Sería progresivo, pero O- sí, es complicado, digamos, ya hablando dentro del proyecto, eh, el cohete híbrido no hay mucha información. El funding generalmente se va a cohetes de propulsión líquida y a cohetes amateur en propulsión sólida. Entonces el híbrido no ha sido como tan investigado. Entonces ahorita el proyecto que nosotros tenemos es literalmente como empezar desde cero. O sea, con decirles que tenemos un paper que habla completamente de todo lo que necesitamos. De ahí en fuera, si no dice dentro de ese paper, es como a ojos cerrados y nosotros ir e investigar por temas que tal vez no son propios de cohetes o incluso esperar a que volvamos a presencial para poder hacer pruebas.
Entonces, en ese caso sí, sería progresiva. Igual va a depender mucho de la geometría propia del núcleo, eso tiene que ver mucho con eso. Pero sí, digamos, ahorita para propulsión híbrida, todo es como a ojos cerrados y más bien es como ser, no pioneros, pero más o menos en esa área. Ok, súper. Okay. Carlos. Trial version. Trial version. Carlos, cualquier cosilla no te puedo escuchar. Si querés me lo puedes escribir. Ah, bueno, chat importante. Ah, ok, la guía. La guía, si no la tienen en Teams, puedo pedir que se la suban. Es la guía propia de TextBase. Viene básicamente las fórmulas que yo les puse en la presentación. Y la presentación se les sube. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo tengo otra. Sí. Con este combustible sólido que se hace con azúcar, ¿cuál es el alcance según la tabla de los motores? Como con solo ese combustible, ¿qué motor se podría diseñar? Podríamos hacer, ok, eso depende mucho del impulso que vos querás y de la relación oxidante-combustible que vos querás, pero si no me equivoco ahorita con TechSpace hemos trabajado clasificación H, I, entonces igual vos lo que haces es cuando vas a diseñar el motor, vos decís yo quiero un impulso de 200 newton. Entonces te vas a la tabla y decís, ah, mira, lo que necesito es un motor, por inventarles algo, HI, ¿ok? Y así es como lo obtenés. Eso es algo que vos definís desde el inicio. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok. Bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda me pueden escribir, todo bien. Y de esto se les va a dejar una tareilla, ¿ok? Que no sé, Marlon, si se publica ya o por ahí. Permiso, Dani. Sí, Ahí preguntaron algo en el chat. ok, thank you. ¿Y cómo funciona el aislante térmico y cómo sé cuál me puede funcionar? Ok, el aislante, lo que se hace es, vos tenés el grano, ok, entonces, permiso. Se suponía que iba a ser mi cohete cuando yo llegué al curso, ok, pero luego pandemia. Entonces, vos agarras tu grano, ¿verdad? Tu tubo. Vos decís, ok, yo quiero trabajar un tubo de 2 pulgadas. Entonces, lo que vos haces es aplicar el aislante como con cierto rango de, como con cierto espacio para que te quepa también el motor, que el motor también lleva su cartoncito, ¿verdad? Es más, veámoslo acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, vean acá, por ejemplo. Ok, creo que... Ok, pucha, es que, bueno. Suponete que este es tu motor, ¿ok? Ve que nosotros necesitamos cierto espacio, incluso aquí con estos anillitos, para, pues, no dañar la carcasa. Y dentro del motor, vos tenés el motor está, todo el grano tiene que llevar como un cartoncito también. Vamos a ver si en los videos lo podemos ver. Creo que se veía en uno de los...
de los primeros, vamos a ver. Ok. Ok, aquí, ay, puchis. Aquí el tipillo este, ¿verdad? Él lo puso en un vidrio para que se pudiera ver por cualquier cosa. Pero el motor que él usó, véanlo acá, es este. Ok. Entonces, ay, perdón chicos. Vamos a ver si logro agarrar bien. Ok, ahí. ¿Ves que él tiene el grano? Tiene el cartoncito y viene una peliculita más alrededor. Ese es el aislante térmico. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que se hace. Y en el software de OpenRocket, lo que también se hace es, por seguridad, se ponen unos anillitos también para soporte. Se ponen unos anillitos de cartón o balsa para tampoco afectar dentro del proceso de combustión el tubo. Okay. Disculpa, Sí. digamos, el aislante ese, ¿lo aplican como spray, como pintura o cómo es que viene? No necesariamente. Puede ser sustancia incluso, puede ser sustancia, puede ser como un papel, como que agarres, qué sé yo, el aislante y no sé, se me ocurre un hule, una cosa así. Entonces, puede ser como una peliculita y lo que vos haces es esto, envolves el grano, ¿ves? Ok, entonces se puede aplicar como el núcleo directamente y no a la carcasa. No al núcleo, sino al grano. Vamos a ver. Ok, suponete que este es el grano, ¿verdad? Y lo que vos harías es esto. Acá. Y el cartoncito con el que uno lo compraría, digamos. Ok. Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok. Bueno, entonces, como les decía antes, ¿verdad? Se les va a dejar una tareita súper fácil. El libro es su mejor amigo. Y creo que se les cuelga acá en el chat de Teams. Permiso, Daniela, Y sí. Puedes ponerlo ahí, fallar, sí. de una vez. Sí, si gustas, Ok, puedes ponerlo de una genial. vez. Ok, se las voy a poner entonces, nada más de un toquecito para copiar acá. Y dentro del chat de cohetería, por cualquier cosa. Entonces, voy a ponerla ahí. No sé si gustan ir entrando para que me digan si funciona. Si alguno ahí la puede abrir para que me diga si funciona o no. Sí, ¿Lo mandó al chat? Sí, todo bien, sí funciona. sí, está en el chat propio de la sección, el de cohetería y sistemas espaciales. Ok, gracias. Ujú. Ok, está súper fácil, chicos. Entonces, Sí funciona. ok, genial, muchísimas gracias. Entonces, chicos, eso sería. Muchísimas gracias por la atención y las preguntas. Y cualquier cosa me pueden escribir o lo que necesiten. Y entonces quedaríamos hasta acá por hoy. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, chicos. Muchas gracias, hasta luego.